Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada agradecer, ¿no?, a la gente de la organización que ha seleccionado el trabajo del INVICE para esta exposición. Tiene un título muy complicado, pero como sé que la mayoría de la gente no trabaja en nuestra área de trabajo, la idea es contarles más o menos, digamos, con un lenguaje lo más coloquial posible en qué estamos trabajando y cuál es la idea del INVICE y en qué consiste concretamente este proyecto. El INVICE es un instituto que depende de la SIC, también depende de CONICET y recientemente también de la Universidad de La Plata. Y somos básicamente un instituto de investigación básica, digamos. El fuerte del instituto son las investigaciones básicas y varios grupos del instituto se dedican a estudiar los mecanismos que hacen que tengamos el peso corporal que tenemos, ¿no? La lógica del peso corporal sería muy simple, de por qué mantiene nuestro peso corporal, que es un balance entre las calorías que ingerimos y las calorías que vamos gastando en las diversas actividades. Por ejemplo, acá tengo un puntero, a ver. Aquí, por ejemplo, algunos grupos del instituto estudiamos cómo se controla la ingesta de calorías, ¿sí? O sea, las neuronas que están en el cerebro, cómo controlan, cuándo tenemos que comer, cuándo no, en qué situaciones debemos elegir qué tipo de alimentos comemos, por ejemplo. Otros grupos estudian el gasto energético, cómo se selecciona qué calorías van a terminar almacenadas como tejido adiposo o qué calorías van a terminar gastándose en la vida diaria. Y hay otros grupos, por ejemplo, que estudian las bases genéticas de todo esto y toda la biodiversidad que hay, digamos, en la población humana que hace que todos nos comportemos en forma diferente a los alimentos, a la alimentación y al control del peso corporal. Cuando se desbalancea esta balanza, ¿verdad?, cuando hay mayor ingesta de calorías que el gasto energético, empezamos a ganar peso. Cuando la ganancia de peso es excesiva, tenemos una patología que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como tal, que se denomina obesidad, que básicamente uno la puede ver como una acumulación de tejido adiposo. Y una forma de cuantificarlo, de establecer que una persona es obesa o no, está dada por este índice que se llama índice de masa corporal, que es básicamente una relación entre el peso que tenemos y la altura. Cuando el peso que tenemos es muy superior a la altura nuestra, primero es un sobrepeso y luego ese sobrepeso se transforma en una obesidad que tiene un montón de efectos secundarios, ¿verdad? Tiene asociada diabetes, hipertensión, hay cánceres que se asocian más a la obesidad, una serie de trastornos que representan un problema serio. Hay varias aristas interesantes para mencionar respecto a la obesidad y una de ellas es cómo ha crecido la población de individuos obesos en los últimos años. Si vemos esto es la década del 70, esto es la década del 2010, y cómo a partir de la década del 80 ha habido un aumento progresivo y que no ha tenido pausa de la cantidad de individuos obesos que hay en la población mundial, es esto. Pero esto se ve la misma tendencia para la mayoría de los países, donde actualmente hay alrededor de 1/3 de la población de personas que son obesas. Y si consideramos también las personas con sobrepeso, básicamente son 2/3 de la población que tenemos exceso de peso. La interpretación de por qué ocurre esto implica, digamos, o tiene en consideración que lo que ha cambiado es el ambiente al que estamos expuestos. Digamos, la genética de la población humana no ha variado en 5 o 6 décadas, pero sí lo que ha cambiado es la calidad de alimentos a las que tenemos acceso, el nivel de estrés, el sedentarismo, ¿verdad? La actividad física cada vez es menor y todas esas pequeñas, digamos, cambios en el balance energético hacen que haya una acumulación progresiva de grasa que termina haciendo que haya tantos individuos obesos y con sobrepeso. Como les decía, este es un fenómeno global. Fíjense, para la Organización Mundial de la Salud es una epidemia, se puede hablar de una epidemia, en el mundo hay más de 3.000 millones de personas obesas. Y si se fijan, en la Argentina no estamos tan bien porque estamos en el segundo lugar, fuera de Estados Unidos, Canadá y México, que son casos típicos donde hay un exceso enorme de peso, de personas obesas. La Argentina, digamos, está en la segunda línea en este sentido. Y dentro de la Argentina encontré esta encuesta nacional de factores de riesgo, donde la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es uno de los lugares donde hay al menos 20% de personas que tienen obesidad, ¿sí? Esto a veces es llamativo porque a veces uno pensaría que debería haber casos de
más de desnutrición, tal vez pensando, ¿no?, cómo ha cambiado el paradigma del peso corporal, porque lo que pasa es que mucha gente de bajos recursos en realidad tiene acceso a mala calidad de alimento, y eso termina deteriorando, digamos, la calidad de vida a través de una obesidad, a pesar de que muchas veces faltan micronutrientes en esa alimentación o algún tipo de elementos básicos para la vida. Bueno, dentro de la obesidad, en particular el proyecto que le vamos a contar ahora brevemente está relacionado a la obesidad infantil, porque fue una de las formas que encontramos en el instituto de canalizar o de encauzar todas las líneas de investigación básica. Dentro de la obesidad infantil es una problemática particular y estos son todos números, ¿verdad? Pero básicamente la población de individuos obesos es más o menos lo mismo que se ve para la población de obesos adultos. Es alrededor de un 30% de los chicos que tienen obesidad. Pero con el agravante de que los chicos que tienen obesidad, si se fijan, tienen un 85% más probabilidades de ser obesos cuando sean grandes. Por otro lado, los chicos que son obesos tienen muchas más chances de desarrollar a edades tempranas las patologías asociadas a la obesidad, como la diabetes, la hipertensión y este tipo de efectos secundarios que hablaba hoy. Y esto ha hecho que se cambien las predicciones y que por primera vez en la historia de la humanidad, digamos, la generación actual tenga una expectativa de vida inferior a la que le precede. ¿Sí? Normalmente la evolución en la medicina y en un montón de situaciones que hacen al bienestar de la humanidad han hecho que la expectativa de vida aumente. Si los índices de obesidad en los niños siguen en estos valores, vamos a empezar a perder, digamos, expectativa de vida como especie. Un poco para encauzar esto y motivado un poco por interés del instituto y otro poco porque el ambiente científico actual, ¿no?, las políticas o la oferta de financiamiento hacen que uno tenga que tener cierta predisposición a interaccionar y a encontrar cierta aplicabilidad un poco más inmediata de lo que hace en el laboratorio, fue que hace un año empezamos a interaccionar con un grupo, con el Servicio de Nutrición y Dietoterapia del Hospital de Niños, para empezar a ver si lo que hacíamos nosotros en el laboratorio y las líneas de investigación básica de alguna forma las podíamos trasladar a la práctica clínica. En realidad lo que les voy a contar es el proyecto que por suerte fue financiado originalmente por la SIC a través de uno de estos proyectos de fortalecimiento de instituto y más tarde por financiamiento del CONICET. El proyecto está recién iniciado y les quería contar más o menos qué cosas de las que nosotros hacemos en el laboratorio con animales de experimentación o con cultivos celulares creemos que en algún momento pueden tener algún tipo de impacto, al menos en el manejo de los niños obesos. Esto está muy largo, pero básicamente les resumo lo que está en rojo. Unos grupos del instituto nos dedicamos a estudiar una hormona que se llama grelina, que la grelina estimula el apetito, ahora les voy a contar más en detalle, y queremos ver si el valor plasmático de esta hormona puede ser un buen marcador para estimar el apetito de un paciente. Otros grupos del INVICE trabajan con el tejido adiposo. El tejido adiposo produce moléculas que son hormonas, digamos, clásicamente el tejido adiposo era percibido como una zona de almacenamiento de grasa. Eso ha cambiado y se sabe que el tejido es un órgano endocrino que produce señales que impactan en el resto de los tejidos, que no se utilizan actualmente como biomarcadores, pero ahora les voy a contar por qué puede ser útil que el valor de estos metabolitos nos dé alguna información de las características del tejido adiposo del paciente. Y finalmente, el INVICE tiene una tradición enorme, el instituto tiene 40 años y siempre las investigaciones genéticas y epidemiológicas han sido un fuerte del instituto, que se han dedicado a estudiar, digamos, polimorfismos genéticos asociados a otros aspectos de la biología, y ahora, digamos, muchos grupos del INVICE, sumándose a este proyecto, han decidido aplicar su conocimiento a genes asociados a la obesidad y al almacenamiento de la grasa, que hacen justamente que haya esta variabilidad entre las poblaciones humanas en cómo engordamos o no cuando comemos lo mismo. Entonces, les quería contar un poquitito en detalle en qué consisten estos proyectos para que tengan una idea. Yo trabajo en grelina, esta es mi área de expertise, digamos, pero el resto de los proyectos están liderados por otros investigadores que están aquí en la sala, después pueden hablar con ellos. Siempre se supo que el estómago controlaba el apetito, digamos, que había alguna forma en la cual el estómago condicionaba cuánto hambre nosotros íbamos a sentir. Costó mucho trabajo aislar una de las hormonas que regula eso, que se llama grelina. Fue
complejo por diversas razones. Una de esas razones fue por la estructura química que tiene, que es muy atípica. La grelina actúa en el cerebro, en un receptor, y hace que comamos. De hecho, es la única hormona que se conoce que estimula el apetito. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, esto es un trabajo de investigación en un laboratorio, a la gente se le acostumbró a comer en el desayuno, el almuerzo y la cena, y lo que se ve es que antes de que nosotros comamos, la grelina es una de las señales que le está diciendo al cerebro que hay que comer. La grelina no solo controla que tenemos que comer, sino controla cómo percibimos nosotros el alimento. ¿Vieron que se dice que cuando uno tiene hambre todo parece más rico? La grelina es una de las hormonas que le indica al cerebro que le cambia esa percepción del aspecto hedónico del apetito. Porque uno a veces come por necesidad energética y otras veces uno come porque tiene cierto placer, ¿verdad? Por una comida. La grelina integra un montón de circuitos en el cerebro que hacen que el cerebro se adapte a esa situación. Esta es la estructura química de la grelina, tiene 28 aminoácidos y un grupo octanoilo que es bastante particular. Y lo que nosotros planteamos en el proyecto es que en la clínica no se usa grelina, digamos, uno le ajusta, cuando uno va a hacer a un dietólogo, digamos, o un médico nutricionista, en general no se piden parámetros hormonales para ajustar la dieta que se le hace a un paciente. Hay protocolos estándar donde uno se fija cuántas calorías se le da a un paciente, pero no se le hace ninguna medida hormonal, por ejemplo, para objetivizar el hambre que tiene un paciente. A veces uno dice que tiene hambre, pero en realidad no tiene hambre, no es por estrés, o a veces uno debería comer porque el cuerpo necesita calorías, pero uno, por alguna razón que sea, porque se quiere poner una ropa, por ejemplo, decide no comer. Y no hay parámetros objetivos bioquímicos que uno pueda medir en sangre, que uno pueda informarle el hambre objetivo que siente el organismo, cuántas calorías necesita el organismo. Nosotros estamos proponiendo hacer estudios con esta hormona, pero los estudios son de una perspectiva básica, digamos. Nosotros en el instituto tenemos la suerte de tener gente, por ejemplo, que hace proteómica, digamos, metodologías que son muy precisas en medir moléculas, calidad, composición de la molécula o cantidad de moléculas, y proponemos hacer estudios de correlación para ver si podemos correlacionar valores plasmáticos con índices de hambre, por ejemplo, para ver si luego, en el futuro, con suerte, podemos establecer valores biomarcadores plasmáticos para establecer el hambre en forma objetiva. Esto es uno de los 3 proyectos. El otro proyecto está liderado por el grupo de Andrés Joan Batista, que ellos estudian hace mucho tiempo el tejido adiposo. Como yo les decía, el tejido adiposo es un órgano endocrino, produce sustancias que le están diciendo al resto del cuerpo cómo tiene que adaptarse a ese cambio en el balance energético. Esas sustancias se llaman adipoquinas. Y una adipoquina, por ejemplo, muy conocida es la leptina. La leptina aumenta en sangre y le dice al cerebro que hay que dejar de comer. La lógica del sistema sería que cuando uno empieza a tener mucha grasa, el cerebro empieza a sensar que hay mucha grasa y debería hacernos dejar de comer para estar en un balance energético neutro. Pero bueno, por este ambiente obesogénico se está interpretando que estos mecanismos se distorsionan por un montón de teorías que andan ahí dando vueltas. Cuando uno empieza a comer en exceso, la forma en que el tejido adiposo de todos nosotros cambia puede ser diferente. Uno puede tener este tipo de tejido adiposo, o sea, la masa total aumenta, pero aumenta a expensas de una hipertrofia. O sea, la misma cantidad de células que tenemos aumentan de tamaño. O puede aumentar a través de una hiperplasia. Eso quiere decir que las células son del mismo tamaño, pero aumenta el número. Lo que es muy importante de esto, que un poco, quizás en los últimos años no tanto, pero que se ha subestimado en el pasado, es que no es lo mismo el perfil, por ejemplo, de citoquinas o el perfil de metabolitos que este tejido adiposo libera o cómo el cuerpo reacciona a ese tejido adiposo. Este tipo de adiposidad es considerada no saludable, ¿sí? La gente que tiene este tipo de adiposidad está más propensa, digamos, por ejemplo, a tener resistencia a la insulina, que este tipo de obesidad en la cual hay hiperplasia. Esto hace, por ejemplo, que haya pacientes que son los gorditos sanos, que uno lo llama, ¿no? O sea, son gorditos, pero no tienen anormalías metabólicas, porque esa obesidad se dio en una forma saludable. Pero esto puede hacer que algunos de nosotros seamos flacos, seamos delgados, no tengamos demasiado tejido adiposo, pero la composición del tejido adiposo condiciona el metabolismo global y hace que uno tenga ciertas distorsiones metabólicas, ¿sí? Por ejemplo, como resistencia a la insulina, que eso puede derivar en una diabetes.
Una forma que estamos con este proyecto intentando diferenciar estos tipos, porque ¿cómo uno haría? O sea, uno en el laboratorio lo que hacen los chicos con las ratitas es le toman una muestra de tejido adiposo, la cortan y la miran al microscopio y evalúan el tamaño de estas células. Uno con una persona y menos con un niño no puede hacer estos tipos de aproximaciones, y la idea es ver si a través de perfiles de citoquinas nosotros podemos hacer una lectura que nos permita extrapolar para ver qué tipo de tejido adiposo tiene o cuán saludable es el tejido adiposo que tiene un paciente. Este es el segundo objetivo del proyecto, que a mí me parece que es súper interesante. Y finalmente, la base genética de la obesidad, que es súper compleja. Básicamente aquí está agrupado, como agrupan los libros, la obesidad en 3 grupos, una que se llama monogenética, sindrómica o poligenética. Monogenética es cuando hay una sola mutación en un solo gen que hace que una persona sea obesa. Es súper inusual ese tipo de obesidad, pero se han descrito algunos casos, y esos casos han sido más que nada, digamos, para corroborar todo lo que uno va descubriendo en los modelos animales o modelos celulares. Pero en el INVICE tenemos la suerte de tener gente que tiene experiencia en el análisis de cambios monogenéticos que condicionan un cambio en el fenotipo del individuo, y eso es uno de los approach, digamos, que vamos a analizar en las muestras de los niños. Y aquí también, digamos, se nota mucho, a mí me parece, la experiencia que tiene el INVICE en el tema, porque, por ejemplo, no solo se pretende analizar la muestra de los niños, sino que se pretende hacer un análisis con la muestra de los padres, para hacer un análisis un poco generacional de cómo son estas mutaciones y cómo se están trasladando en las familias. Porque es difícil a veces para estos estudios genéticos tener un buen control, ¿no? Para nosotros, para algunos de esos estudios, como grupo control vamos a tener niños sanos, pero para estos estudios de genealogía se hace otro tipo de acercamiento. Y finalmente tenemos la obesidad poligénica. La obesidad poligénica es la más común, digamos, que se da en la población general, es la que explica el gran porcentaje de obesidad, y básicamente es que todos los genes tienen cierto polimorfismo, ¿no? Tienen cierta variabilidad que hace que el producto que se genera sea diferente. Esas pequeñas variaciones hacen que uno sea más susceptible o no a, por ejemplo, a la dieta o no. Originalmente se hacía un estudio que era más de búsqueda desde un gen, buscar a la patología. Con las nuevas tecnologías que hay disponibles se han hecho estudios de screening genético. Y por ejemplo, acá les muestro un estudio de asociación que se hizo, que a través de tecnologías que uno puede hacer el screening de muchísimos genes, hablo de decenas de miles de genes, uno puede en una gran población de pacientes encontrar asociaciones entre ciertos polimorfismos y ciertas características de los pacientes. Por ejemplo, estos son los nombres de los genes que no importa, pero son genes que están asociados a genes que controlan el apetito, o genes que se producen en el tejido adiposo, o genes que se producen en el hígado. Y uno puede encontrar que hay ciertos genes o ciertos polimorfismos que están asociados, por ejemplo, a engordar, a que uno sea más gordo que lo que debería para su peso. Algunos de estos polimorfismos, por ejemplo, no están asociados al peso, pero sí al diámetro de la cintura o al diámetro de la cadera, o al cociente cintura-cadera, o por ejemplo al índice de masa corporal. Originalmente lo que se intentó hacer con este screening fue hacer como una especie de fórmula y de decir, bueno, si yo conozco todos los genes que tienen polimorfismo, yo a cada paciente le puedo decir, bueno, este gen me agrega como una proyección de aumentar 0,5 kilos en forma adictiva, me genera un factor. Se quiso generar una fórmula que nos hiciera predecir qué peso iba a tener cada uno de nosotros ante un ambiente. Resultó que no fue tan fácil, pero lo que sí se dedujo de ese estudio fue que hay ciertos genes, por ejemplo, que hacen que uno tenga más facilidad a responder a una dieta o no, estos polimorfismos. O que uno tenga más predisposición a bajar de peso si hace ejercicio que si hace una dieta. Entonces, de esa forma, la información genética de los pacientes es importante para uno decidir cómo hace el manejo clínico de este paciente. Todos estos estudios se han hecho con poblaciones europeas o en Estados Unidos. Y realmente en el país no hay ningún tipo de screening genético de qué polimorfismos son más frecuentes en la población argentina, qué polimorfismos existen y cuáles no existen. Así que este es un proyecto súper ambicioso, que yo creo que estos primeros 4 años de financiamiento van a ser recién el inicio. Los grupos del INVICE en realidad están
inmersos, digamos, en una red de estudios genómicos que Graciela Bailiet, que es la vicedirectora del INVICE, puede contar con más detalle, pero este es un estudio específico en el cual estamos intentando comparar los individuos, los niños obesos con los niños adultos para ver si podemos encontrar o desenmascarar en la población argentina qué polimorfismos son más frecuentes y ver si eso puede tener alguna ayuda para que los médicos del Hospital de Niños trasladen en el tratamiento o en el seguimiento de estos pacientes. Bueno, básicamente, como les contaba, no tenemos muchos resultados porque este subsidio empezó a funcionar este año. Al menos mi mayor experiencia es con modelos animales o celulares, y nos dimos cuenta que trabajar con hospitales, que trabajar con comités de ética, que trabajar con pacientes, es otra lógica, otro mundo, y estamos un poco aprendiendo a hacer eso. Estamos en proceso de avalar los comités de ética, de ver cómo procesamos estas muestras, y esperamos realmente para el año que viene tener resultados concretos. Pero yo creo que es un proyecto interesante, y es un proyecto interesante en el sentido que le permitió a todo el instituto agruparse y aglutinarse en función de un objetivo, digamos, con la idea de trasladarlo a la sociedad en una forma un poco más inmediata. Así que bueno, tengo fotos solo de la gente del INVICE, que somos un montón de investigadores, somos alrededor de 100 personas, entre becarios, profesionales de apoyo e investigadores. Hay muchos grupos que trabajamos en diversos temas y bueno, solo más que nada presentarles a la gente para que no crean que es algo solo en nuestro laboratorio. Bueno. Agradecemos la exposición de Mario Pereló, quien recibe también por parte de Pablo Romanazzi el certificado. A continuación invitamos al Centro de Investigaciones de Tecnología del Cuero